¿Alguna vez has sentido que, aunque los años pasan, hay frases de tu infancia que siguen sonando dentro de tu cabeza como si las hubieras escuchado ayer? Tal vez ya eres adulta, tienes casa, trabajo, responsabilidades, pero cuando te equivocas, vuelves a escuchar esa voz en tu interior. Siempre lo haces mal. ¿Quién te va a querer así? Cállate, nadie ha pedido tu opinión. Si también cargas con palabras que te marcaron y aún resuenan en tu mente, quédate y descubre el final de esta historia. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte y contarme desde qué lugar de este mundo me escuchas hoy. Habían pasado más de 10 años desde que su madre murió. Y sin embargo, la voz seguía allí. No en recuerdos tiernos, no en frases de cariño, sino en sentencias afiladas que aparecían cada vez que cometía un error. Siempre lo haces mal. ¿Quién te va a querer así? Cállate, nadie ha pedido tu opinión. Lucía tenía 45 años, una casa, un trabajo estable, gente a su alrededor. Pero por dentro seguía siendo esa niña que aprendió a pedir poco, a ocupar poco espacio, a vivir pidiendo perdón por existir. Esa mañana, como tantas otras, el día comenzó en silencio. El despertador sonó a las 6:30. Lucía estiró la mano, apagó la alarma y se quedó pensando unos segundos. No pensó en grandes cosas, pensó en lo de siempre. Ojalá hoy no me equivoque tanto. Era su manera de decir buenos días. Se levantó despacio y fue al closet. Abrió las puertas y se quedó mirando la ropa colgada, como quien mira una fila de decisiones posibles. Tenía una blusa de un color más vivo que le gustaba, de esas que una amiga le había dicho una vez. Te ilumina la cara. La tomó entre las manos, dudó un segundo y se la llevó frente al espejo. Por un instante, casi pudo imaginarse distinta, un poco más segura, un poco más visible. Pero apenas se vio en el espejo, la imaginación chocó con una frase antigua, de esas que se clavan y no piden permiso. ¿Con esa cara crees que un color así te va a quedar bien? No llames la atención, que no tienes nada que mostrar. No era la voz de su conciencia, era la de su madre, repetida tantas veces que ya parecía suya. Lucía bajó la blusa despacio. La colgó de nuevo, con cuidado, como si fuera un lujo que no le correspondiera. Terminó eligiendo una camisa gris, discreta, que no dijera nada, que no prometiera nada. Una prenda que se pareciera a cómo se sentía, correcta, invisible, difícil de recordar. Mientras se abotonaba frente al espejo, evitó mirarse demasiado a los ojos. No era solo cuestión de estética, había algo en su propia mirada que le incomodaba, como si ahí adentro viviera la lista de todo lo que no era suficiente. ¿Cuántas decisiones diarias se toman así, sin que nadie lo note? La ropa que no te pones, la palabra que no dices, el sueño que no intentas. Solo porque una voz vieja te susurra que no eres para tanto. Se ató el cabello en una coleta simple, se puso unos zapatos cómodos y tomó el bolso. La casa quedó en silencio de nuevo cuando cerró la puerta. Parecía un día cualquiera, y sin embargo, algo en su interior comenzaba a cansarse de vivir siempre igual. Un rato después, ya en la oficina, la escena se repitió como tantas veces. Lucía caminaba rápido por el pasillo de la oficina, con una carpeta contra el pecho y la mirada fija en el suelo. No era timidez exactamente, era costumbre. Había aprendido a moverse, como quien intenta no molestar, sin ruido, sin ocupar demasiado espacio, sin llamar la atención. Cuando alguien decía su nombre, su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Se tensaba un poco, contenía la respiración, como quien espera un golpe. A veces el golpe no llegaba, a veces solo era una pregunta simple, un comentario normal. Pero dentro de ella, la alarma se encendía igual. Lucía, ¿puedes venir un momento? La voz de su jefe sonó desde la puerta del despacho. Ella se detuvo en seco. Sintió un pequeño vacío en el estómago. Apretó la carpeta un poco más fuerte y sonrió. Esa sonrisa educada que tantas veces había usado para cubrir el miedo. Sí, claro, respondió, intentando que la voz sonara firme. Entró al despacho.
Su jefe tenía el ceño levemente fruncido, no de enojo sino de concentración. Señaló la silla frente al escritorio. «Toma asiento, por favor». Lucía obedeció y se sentó, cuidando de no arrastrar demasiado la silla, de no hacer ruido innecesario. Mientras tanto, por dentro, ya se estaba preparando para lo peor. «Estuve revisando el informe que entregaste ayer», dijo él, abriendo un documento en la pantalla. «Está bien estructurado, pero hay algunos detalles que debemos mejorar. Mira, aquí faltan 2 datos, y en esta parte podríamos explicar mejor el proceso». Él hablaba en un tono neutro, incluso cordial, pero lo que Lucía escuchaba no era eso. «Está mal hecho. Siempre lo haces mal. Nunca es suficiente contigo». La voz de su madre se superponía a la voz de su jefe, como si las palabras viajaran desde otro tiempo y se mezclaran en el presente. «¿Ves?», continuó él. «No es grave, solo tenemos que ajustarlo. Para la próxima, no revisa bien estas cifras antes de entregarlo, ¿sí?» «Sí. Perdón», murmuró ella automáticamente. Él la miró, un poco confundido. «No tienes que disculparte», dijo con calma. «Solo es revisión. Todos corregimos cosas». Lucía asintió, pero no se creyó una sola palabra. «No tienes que disculparte», sonaba para ella como un gesto de cortesía, no como una verdad. Porque en su mundo interior, desde muy pequeña, había aprendido que respirar ya era casi un motivo para pedir perdón. Salió del despacho con el documento en la mano y el corazón aplastado. No porque la corrección hubiera sido dura, sino porque lo que se activó dentro de ella fue más antiguo que ese trabajo, más viejo que ese jefe, más profundo que ese informe. Mientras caminaba de vuelta a su escritorio, una frase volvió como un eco lejano. «Contigo siempre hay que repetir todo, Lucía. Eres lenta. Así nunca vas a llegar a nada». Tenía 12 años cuando su madre le dijo eso por primera vez. Estaban en la cocina y ella había olvidado agregar la sal a la sopa. Un descuido simple, un error cualquiera. Pero en boca de su madre, se convirtió en juicio de valor. No era solo la sopa sin sal, era ella sin valor. Desde entonces, cada corrección que recibía, en el colegio, en el trabajo, en la vida, se sostenía sobre esa base invisible. «No sirves, no das la talla». Se sentó frente al computador, abrió el documento y empezó a corregir. Sus dedos se movían sobre el teclado, pero su mente se había ido a otro lugar. A veces, la vida adulta no es más que una niña herida, tratando de sobrevivir en un cuerpo grande. Lucía escribía, borraba, corregía, y al mismo tiempo discutía consigo misma en silencio. «Tonta. ¿Por qué no revisaste 2 veces? Sabías que se te iba a pasar algo». Siempre igual. No necesitaba que nadie la castigara. Había aprendido a castigarse sola. Esa tarde, al llegar a casa, dejó el bolso en la silla de siempre. Se quitó los zapatos en automático y fue directo a la cocina. Preparó algo simple. Un té, un trozo de pan, algo ligero. La casa estaba en silencio. Vivía sola desde hacía algunos años, y aunque a veces agradecía la tranquilidad, otras noches ese mismo silencio sonaba como un juicio. Hubo un tiempo en que soñó con una familia ruidosa, una mesa llena, voces, risas, pero la vida se le había ido apagando de a poco. Las relaciones que intentó construir siempre terminaban de forma similar, con ella adaptándose, cediendo, callando, aceptando migajas de atención, porque en el fondo creía que eso era lo que merecía. No es fácil pedir amor cuando creciste escuchando que eras una carga. Se sentó a la mesa con el té entre las manos, y sin querer, pensó en su madre. No en la madre cariñosa de los recuerdos filtrados, sino en la real, la mujer cansada, frustrada, que había descargado su propia amargura en forma de palabras. Recordó escenas sueltas, como trozos de película mal editada. La cocina siempre un poco desordenada. La radio encendida con algún bolero viejo. Su madre de pie, con el delantal torcido, una cuchara en la mano y la voz dura. Lucía,
¿Otra vez así vestida? Pareces invisible. Pero bueno, mejor, así nadie se fija en ti. O aquel día en que, a los 16, le confesó que le gustaba un compañero de curso y se atrevió a decirle a su madre: «Mamá, creo que estoy enamorada». Su madre soltó una risa breve, casi despectiva. «¿De ti?», preguntó. «Ay, por favor, hija. Primero intenta arreglarte un poco la cara, bajar unos kilos, y luego vemos quién se fija en ti». No era solo lo que decía, era la manera en que lo decía, con una mezcla de ironía y cansancio, como si fuera una broma de mal gusto que su hija se viera a sí misma con esperanza. Con el tiempo, Lucía dejó de hablar de lo que sentía. Aprendió a no compartir sus ilusiones, a no mostrar sus sueños, a no arriesgarse a escuchar cómo se hacían pedazos en la boca de otra persona. El silencio se volvió su refugio. Y también su cárcel. Esa noche, después de cenar, se sentó en la cama con una manta sobre las piernas y el celular en la mano. Empezó a deslizar el dedo por la pantalla, mirando videos cortos, historias ajenas. No buscaba nada en particular, solo anestesia. De pronto, un video la hizo detenerse. Una mujer de rostro sereno y cabello canoso hablaba directamente a la cámara. «A veces no es la vida la que te maltrata», decía. «Son las palabras que te creíste cuando eras niña y que aún hoy sigues repitiendo en tu mente». Lucía sintió un pequeño estremecimiento. Subió el volumen. «Tal vez», continuó la mujer, «tu madre, tu padre, algún profesor, alguien a quien amabas, te dijo cosas que te hirieron. Y ahora, cada vez que te equivocas, no escuchas tu propia voz, escuchas la de ellos. Y lo peor es que no te das cuenta». Lucía tragó saliva. Sua apoyó la espalda en la pared como si necesitara sostenerse mejor. El video terminaba con una invitación a un pequeño grupo de mujeres que se reunían los jueves por la tarde en un salón de una iglesia cercana. El rótulo decía: «Sanando las palabras que me habitaron». Lucía dejó el celular sobre la cama. Podría haber ignorado el video como tantos otros. Podría haber dicho: «Esto no es para mí», como había hecho con otras oportunidades. Pero esa frase se quedó pegada. A veces no es la vida la que te maltrata. Son las palabras que te creíste. Porque, de alguna forma, ella sabía que muchas de sus reacciones no tenían tanto que ver con lo que los demás le hacían hoy, sino con lo que llevaba dentro desde hace décadas. Se quedó un rato mirando el techo, luchando con esa mezcla de vergüenza y esperanza que aparece cuando te ofrecen ayuda y no sabes si la mereces. Al final, casi sin pensarlo demasiado, puso una alarma en su celular. Jueves, 19 horas. El jueves siguiente, Lucía salió del trabajo un poco antes de lo habitual. Llevaba el mismo bolso de siempre, la misma manera de caminar, la misma sensación de ser de paso. Pero por dentro, algo estaba inquieto. Llegó a la iglesia, un edificio sencillo de paredes claras. Entró con cuidado, como quien teme estar invadiendo un espacio que no le corresponde. El salón estaba al fondo, con sillas plásticas ordenadas en círculo. Había unas 10 mujeres, de distintas edades. Algunas conversaban en voz baja, otras miraban el celular. En el centro, una mesa pequeña con una vela encendida y una libreta cerrada. Lucía se sentó cerca de la puerta, lista para huir si algo la incomodaba. Poco después, la mujer del video entró al salón. En persona se veía aún más sencilla. Un suéter de lana, pantalones oscuros, un collar discreto. Pero había algo en su mirada, una mezcla de firmeza y ternura, que invitaba a bajar la guardia. «Buenas tardes, hijas», saludó con una sonrisa. «Gracias por venir. Mi nombre es Teresa». Una a una, las mujeres fueron presentándose. Cuando le tocó a Lucía, apenas pudo decir: «Soy Lucía, tengo 45 años». Teresa asintió, como si eso fuera suficiente por ahora. «Hoy quiero que hablemos de algo que muchas veces cargamos sin darnos cuenta. Las palabras que se nos quedaron pegadas», dijo Teresa sentándose también.
No las palabras bonitas, que también existen, sino esas frases que se nos clavaron como espinas. Mientras hablaba, varias mujeres asentían en silencio. No hacía falta ser muy observadora para notar que todas traían sus propias espinas. A veces, continuó, creemos que lo que nos duele es lo que nos pasó ayer. Pero cuando empezamos a mirar con calma, nos damos cuenta de que lo que nos hiere hoy se apoya en una historia vieja. No reaccionamos solo al presente, reaccionamos con todo el eco del pasado. Sus palabras caían suaves, pero no por eso dejaban de ser profundas. Y Lucía sintió como si alguien estuviera describiendo su vida sin haberla conocido. Teresa tomó la libreta que estaba sobre la mesa y la levantó un poco. Hoy vamos a hacer un ejercicio sencillo, pero muy poderoso. Quiero que, en los próximos días, cada una tenga una libreta solo para esto, para escribir las frases que la marcaron. No se preocupen, no van a tener que leerlas en voz alta si no quieren. Esta libreta es entre ustedes y Dios. Lucía sintió un pequeño nudo en la garganta. La idea de escribir esas frases le daba miedo. Era como hacer oficiales cosas que había tratado de minimizar toda su vida. Tal vez, siguió Teresa, tu madre te dijo, no sirves para nada. Tal vez un padre, un tío, un profesor te repitió, siempre lo haces mal, eres una exagerada, nadie te va a querer así. O quizá no fueron frases tan directas, pero sí gestos, silencios, comparaciones constantes. Se hizo un breve silencio. Teresa bajó un poco la voz. Quiero que lo sepan con mucha claridad. Esas frases dicen más de la herida de quien las dijo que de tu valor como persona. Pero si tú te las creíste, si las adoptaste como verdad, hoy viven dentro de ti, y cada vez que te equivocas, llegan corriendo como si fueran las dueñas de tu mente. Lucía cerró los ojos un segundo. Era exactamente lo que le ocurría. Bastaba un comentario inocente para que su cabeza se llenara de esa vieja voz. La sesión continuó con una breve oración y algunas reflexiones más, pero lo que quedó grabado en Lucía fue algo muy concreto. Debía conseguir una libreta. Al día siguiente, al salir del trabajo, entró a una papelería. Caminó un rato entre estantes llenos de cuadernos, lápices, marcadores. Se detuvo frente a una sección de libretas pequeñas. Podía haber elegido cualquier libreta sencilla, sin diseño. Pero sus ojos se detuvieron en una de tapa dura, color azul oscuro, con pequeñas estrellas doradas en la portada. No tenía frases motivacionales ni dibujos infantiles, solo ese cielo sobrio y silencioso. La tomó entre las manos. Pensó en lo irónico que era. Iba a usar una libreta bonita para escribir algunas de las cosas más feas que había recibido. La compró y se la llevó a casa. Esa noche, se sentó en la mesa del comedor, con la libreta cerrada frente a ella y un lápiz al lado. Por un momento, dudó. No quería abrir puertas que no supiera cómo cerrar, pero recordó las palabras de Teresa. Estas frases ya viven en ti. La diferencia es que ahora las vas a ver. Abrió la libreta. En la primera hoja en blanco, la punta del lápiz tembló un poco entre sus dedos. Durante un rato no escribió nada. Solo recordó. Los recuerdos no siempre vienen en orden. A veces se amontonan, como voces que quieren hablar todas al mismo tiempo. Respiró hondo y escribió la primera frase, casi como si estuviera copiando un dictado antiguo. Siempre lo haces mal. La letra salió apretada, un poco torcida. La miró un momento. Ahí estaba, negra sobre blanco. Lo que tantas veces había sentido sin atreverse a formular. Debajo, escribió otra. ¿Quién te va a querer así? Esa le dolió en el pecho. Sintió ganas de cerrar la libreta, pero siguió. Tú cállate. Nadie ha pedido tu opinión. Con esa cara, da gracias si alguien siquiera te mira. Eres una carga. Todo lo complicas. No sirves para nada importante. Cada frase era como una puerta que se abría a una escena concreta. La cocina, el comedor, la pieza compartida de la infancia. Su madre de pie, cansada, con la voz cansada también, pero afilada. Lucía pequeña, intentando comprender por qué dolía tanto escuchar esas palabras de alguien a quien amaba.
A veces, quien más hiere es quien no sabe qué hacer con su propio dolor. Cuando terminó de llenar la página, se quedó mirándola en silencio. Era como ver un retrato de sí misma hecho con frases ajenas. Sintió rabia por lo que había recibido. Rabia consigo misma por haber permitido que esas frases definieran tantas decisiones. Las parejas que aceptó, los trabajos que nunca se atrevió a buscar, los sueños que ni siquiera se permitió nombrar. Y al mismo tiempo, sintió algo más, una pequeña chispa de dignidad. Como si al ver esas frases escritas pudiera decir, por primera vez, sí, esto me hicieron, pero no es lo único que soy. Cerró la libreta y la dejó sobre la mesa. Por hoy era suficiente. Los días siguientes, Lucía llevó la libreta consigo. Cada vez que en su mente aparecía una frase antigua, la anotaba. A veces en el bus, a veces en el almuerzo, a veces en el baño del trabajo. Se sorprendió de cuántas frases llevaba cargando. Al tercer día, mientras corregía un documento en la oficina, se equivocó en un número. El error era mínimo, fácil de arreglar, pero apenas lo vio, la voz apareció. Todo lo complicas. Lucía cerró los ojos un segundo. En lugar de hundirse en la culpa, abrió el cajón de su escritorio, sacó la libreta y anotó la frase. Luego se quedó mirando el papel. Algo curioso empezó a suceder. Al ver las frases afuera de su cabeza, escritas, empezaban a perder un poco de fuerza. Seguían siendo duras, pero ya no eran tan invisibles. Y lo que se puede ver, alguna vez se puede empezar a cambiar. En la siguiente reunión del grupo, Teresa las invitó a dar un paso más. ¿Cómo les fue con la libreta?, preguntó, mientras las mujeres se acomodaban en las sillas. Hubo murmullo, miradas, suspiros. Algunas dijeron que lloraron mucho, otras que se sorprendieron de recordar frases que creían olvidadas. Lucía no habló, pero apretó su libreta contra el pecho. Sentía que traía ahí dentro una parte íntima de su historia, tan frágil como poderosa. Hoy, dijo Teresa, vamos a empezar la segunda parte. Ya sabemos lo que nos dijeron, ahora vamos a decidir qué queremos seguir creyendo. Tomó una tiza y escribió en una pizarra, tachar y reescribir. Quiero que, cuando estén solas en casa, continuó, tomen cada frase que anotaron y la miren a los ojos, por decirlo así. Pregúntense, ¿esto es verdad? ¿Esto define quién soy realmente? ¿Y esto es lo que Dios piensa de mí? Hizo una pausa breve. Y luego, quiero que hagan algo muy concreto. Que tachen esa frase. No solo con una línea tímida, sino con decisión. Y al lado o debajo, escriban una nueva frase que las edifique. No una mentira bonita, sino una verdad que quizá les cueste creer, pero que las acerque a la persona que realmente son. Algunas mujeres la miraban con ojos brillantes, otras con miedo. Lucía estaba entre las segundas. Y hay algo más, añadió Teresa sonriendo. Quiero que, al menos una vez al día, lean esas nuevas frases mirándose al espejo. Mírense a los ojos y repitan, soy capaz, soy amada, soy valiosa. No porque el espejo haga magia, sino porque necesitas ver tu rostro mientras escuchas palabras que te levantan. Durante muchos años te viste a ti misma mientras te repetías frases que te hundían. Es hora de cambiar el guión. A Lucía se le humedecieron los ojos. La idea de mirarse al espejo y decir cosas buenas de sí misma le parecía casi ridícula, pero, al mismo tiempo, había algo profundamente lógico en eso. Si durante años había repetido frases destructivas hasta creerlas, quizá podía hacer el camino inverso. Teresa terminó la reunión con una oración sencilla, en la que recordó que todas eran creadas, a imagen y semejanza de Dios, no a imagen y semejanza de los juicios ajenos. Esa frase se quedó resonando en el corazón de Lucía. Somos seres de luz, pensó, aunque a veces crezcamos rodeadas de sombras de palabras. Esa noche, de vuelta en su departamento, Lucía encendió la luz del baño y se quedó un momento mirando el espejo. No se veía especialmente distinta,
el mismo cabello recogido, las mismas ojeras suaves de quien siempre carga un poco de cansancio extra, el mismo gesto serio. Pero algo en su mirada estaba diferente. Había una conciencia nueva, una especie de curiosidad. Llevó la libreta al dormitorio, se sentó en la cama y la abrió justo en la primera página donde había escrito: «Siempre lo haces mal». La frase le habló de inmediato. Era la que más escuchaba cada vez que algo no salía perfecto. La miró unos segundos, sintiendo en el cuerpo el peso de todos los momentos en que esa sentencia había dirigido su reacción. Tomó el lápiz y con un movimiento firme, trazó una línea gruesa sobre las palabras. Las tachó. No desaparecieron de la hoja, pero quedaron cubiertas, como si ya no tuvieran permiso de seguir en el centro. Debajo, dudó un momento. ¿Qué podía escribir en su lugar sin sentirse falsa? Recordó algo que Teresa había dicho. No se trata de escribir «soy perfecta», sino de escribir «estoy aprendiendo». Puedo mejorar. No soy solo mis errores. Entonces escribió: «Estoy aprendiendo. Me equivoco, pero también mejoro. No soy un error». Leyó la frase en silencio. No se sentía todavía como una verdad completamente suya, pero tampoco sonaba imposible. Era, al menos, un lugar al que podía querer acercarse. Pasó a la siguiente. «¿Quién te va a querer así?». La tachó con fuerza. Esa frase había sido una de las raíces más profundas de su manera de relacionarse. Por años, aceptó relaciones tibias, amores a medias, amistades que la usaban, porque en algún rincón de su corazón creía que debía sentirse agradecida de que alguien la tolerara. Debajo escribió, con la mano todavía un poco temblorosa: «Soy digna de amor. No por lo que hago, sino por quién soy. Hay personas que pueden quererme bien». Eso le costó más. Sintió una pequeña resistencia interna, como una voz que decía: «No exageres, tampoco es para tanto». Pero decidió no escucharla. Siguió con: «Tú cállate, nadie ha pedido tu opinión». Esa frase explicaba por qué, incluso en reuniones donde sabía que tenía algo valioso que aportar, prefería guardar silencio. La tachó y escribió: «Mi opinión importa. Lo que pienso y siento también tiene valor». Así fue trabajando una a una las frases. Algunas las tachó con rabia, otras con tristeza. A medida que avanzaba, una parte de ella se sentía liberada y otra parte se sentía desprotegida. Es extraño dejar ir muros que te hirieron, pero que al mismo tiempo te habían dado una falsa sensación de seguridad. Cuando terminó, cerró la libreta un momento y respiró profundo. Luego se levantó, fue al baño con la libreta en mano, encendió la luz y se puso frente al espejo. Lo primero que pensó fue que aquello era absurdo. Una mujer de 45 años hablando sola frente al espejo con una libreta. Si alguien la viera. Pero nadie la veía. Y quizás, por primera vez, eso era una ventaja. Estaba sola ella frente a ella misma. Abrió la libreta en la página de las nuevas frases. Se obligó a sostener su propia mirada en el espejo, aunque al principio le resultó incómodo. No estaba acostumbrada a mirarse tanto tiempo a los ojos. «Estoy aprendiendo», leyó en voz baja. «Me equivoco, pero también mejoro. No soy un error». La voz le salió poco convencida. Lo repitió. «Estoy aprendiendo. Me equivoco, pero también mejoro. No soy un error». La tercera vez, sonó un poco más firme. Y algo sucedió. Por un instante, sintió una pequeña compasión por esa mujer del espejo. No lástima, sino compasión. El reconocimiento de una historia difícil y el deseo sincero de tratarla con más cariño de ahora en adelante. Pasó a la siguiente frase. «Soy digna de amor», dijo, y la voz se le quebró. «No por lo que hago, sino por quién soy. Hay personas que pueden quererme bien». Tuvo que detenerse. Le llenaron los ojos de lágrimas. No estaba segura de creerlo, pero una parte profunda de su corazón deseaba que fuera cierto. Se permitió llorar en silencio.
lágrimas antiguas, de muchas escenas en las que había aceptado menos de lo que merecía. El espejo fue testigo, pero no juez. A veces, la sanidad empieza en ese momento en que puedes mirarte llorar, y en lugar de criticarte, te sostienes con la mirada. Los días se convirtieron en semanas. Lucía comenzó a hacer de ese ejercicio un pequeño ritual. No todas las noches, a veces se le olvidaba, a veces llegaba demasiado cansada, pero volvía a él. Hubo cambios que nadie más veía, cambios que ocurrían en lugares invisibles. Por ejemplo, en el trabajo, empezaron a suceder cosas pequeñas pero significativas. En una reunión, su jefe preguntó: ¿alguien tiene otra propuesta para mejorar este proceso? Antes, Lucía habría mirado la mesa, esperando que la pregunta pasara de largo, pero esa vez sintió un pequeño impulso. Mi opinión importa. Lo que pienso y siento también tiene valor. La frase nueva apareció en su mente, suave pero presente. Le latió el corazón rápido. Dudó unos segundos, pero levantó la mano. Yo tenía una idea, dijo con la voz algo tímida. No sé si sea útil, pero estaba pensando que quizá podríamos... Explicó su propuesta. No era revolucionaria, pero era clara, sensata. Cuando terminó, esperó el juicio, la burla, la mirada descalificadora que conocía de otros tiempos. Pero lo que recibió fue algo diferente. «Me gusta», dijo su jefe. «Podemos probarlo en el próximo informe». Una compañera añadió: «Sí, tiene sentido. No se me había ocurrido». Lucía asintió en silencio. No sonrió de inmediato. Estaba demasiado ocupada procesando el hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, su voz no había sido atacada, ni ridiculizada, ni minimizada. A veces, el mundo no es tan cruel como la voz que heredaste. Claro que seguía habiendo momentos difíciles. No todas las personas respondían con amabilidad. En otra ocasión, un compañero hizo un comentario desagradable sobre un error suyo. La vieja frase de su madre apareció enseguida: «Siempre lo haces mal». Pero por primera vez, algo dentro de ella contestó: «No, no siempre. Esta vez me equivoqué, pero también he hecho muchas cosas bien». No dijo esto en voz alta, solo lo pensó. Pero esa pequeña corrección interna cambió la manera en que se sintió después. No se hundió durante días en culpa. Simplemente corrigió el error y siguió. El control emocional no siempre es no sentir dolor. Muchas veces es decidir qué historia te cuentas después del golpe. En el grupo de los jueves, Teresa empezó a notar el cambio en Lucía. No era algo estridente, pero estaba ahí. «Te veo distinta», le dijo una tarde, mientras guardaban las sillas al final de la reunión. Lucía se encogió de hombros, un poco incómoda con el comentario. «No sé», respondió. «Sigo siendo yo». «Claro que sigues siendo tú», sonrió Teresa. «Pero hay algo en tu mirada. Antes era como si miraras siempre desde abajo, pidiendo permiso para existir. Ahora, de a poquito, te estás parando a la altura de tu propia vida». Lucía se quedó pensando en esa frase. Pararse a la altura de su propia vida. Nunca lo había visto así, pero era cierto. Durante años, caminó por la vida como invitada de segunda categoría, como si el banquete de la existencia fuera para otros, y ella tuviera que conformarse con las sobras. Todo porque alguien, no alguna vez, le hizo creer que no merecía más. Pero entre tachar frases y escribir otras nuevas, algo fundamental había cambiado. Ya no aceptaba como verdad absoluta todo lo que su madre había dicho en momentos de enojo, frustración o ignorancia. Empezaba a distinguir entre la mujer que la había criado y la voz que había adoptado. Su madre había sido humana, con sus aciertos y sus profundos errores, y aunque sus palabras habían dejado heridas, Lucía estaba empezando a entender que no tenía por qué seguir repitiéndolas el resto de su vida. A veces, honrar tu propia vida también es dejar de repetir las voces que te dañaron, incluso si vienen de alguien a quien amaste. Una tarde de domingo, mientras limpiaba un cajón antiguo,
Lucía encontró una caja de fotos familiares. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda en la cama y empezó a revisar. Había fotos borrosas de cumpleaños, navidades, paseos al parque. Fotos donde su madre aparecía más joven, con el cabello suelto, riéndose de algo que la cámara no había alcanzado a capturar. Había una en particular donde la madre sostenía a Lucía en brazos, cuando era apenas una bebé. Lucía se quedó mirando la foto. Ahí estaba su madre, antes de los años de cansancio, antes de las frases duras. Había ternura en su mirada, una ternura que, con los años, se había ido perdiendo entre preocupaciones, frustraciones y heridas que ella misma cargaba. Por un instante, Lucía sintió algo que no había sentido en años: compasión por su madre. No era justificar lo que le dijo, no era minimizar el dolor, era simplemente ver que detrás de esas palabras hirientes también había una mujer que probablemente había recibido frases iguales o peores en su propia infancia. Siempre lo haces mal. Tal vez alguien se lo dijo a ella primero. Con esa cara, da gracias si alguien te mira. Tal vez también la compararon, la humillaron, la hicieron sentir menos. Lucía sostuvo la foto entre los dedos. No estuvo bien lo que me dijiste, susurró sin saber muy bien a quién hablaba. Me dolió mucho y me marcó. Pero no quiero seguir viviendo bajo esas frases. Sintió una mezcla extraña de dolor y alivio, como si, al reconocer lo que fue injusto, también abriera espacio para no quedarse atrapada solo en el resentimiento. Perdonar no siempre es sentir que ya no duele. Muchas veces es decidir que, aunque duela, no vas a dejar que esa herida siga dirigiendo cada paso que das. Con el tiempo, las páginas de la libreta se fueron llenando no solo de frases tachadas, sino de nuevas declaraciones. Algunas se repetían, otras cambiaban a medida que ella cambiaba. Soy una carga se convirtió en mi presencia también es bendición para otros. Nadie te va a querer así se transformó en soy digna de amor saludable y respetuoso. Tú cállate dio lugar a mi voz tiene un lugar en el mundo. No todos los días creía al 100% esas nuevas frases. Había días grises en los que las voces antiguas volvían a gritar más fuerte, pero ya no tenían el mismo poder. Ya no eran las únicas voces. En más de una ocasión, frente al espejo, se quedó en silencio, sintiendo la tensión entre la vieja Lucía y la nueva Lucía que estaba naciendo. No es fácil dejar de ser quien fuiste durante tantos años. Mas incluso si esa versión de ti sufría, también era conocida, familiar. Pero la vida, cuando se le da espacio, insiste en empujarnos hacia adelante. Una noche, después de una jornada especialmente pesada, se miró en el espejo sin libreta, sin frases escritas. Simplemente se miró. Se vio con sus arrugas suaves alrededor de los ojos, señal de todas las veces que había reído y llorado. Se vio con el cabello recogido y algunos hilos de canas que empezaban a asomarse. Se vio con la postura un poco menos encorvada que antes, como si ya no llevara tanto peso invisible en los hombros. Y por primera vez, se dijo en silencio: no estás tan mal, Lucía. No era una frase grandiosa, no decía eres la más hermosa ni eres la mejor del mundo. Pero para alguien que pasó décadas repitiéndose no sirves, eres un desastre, ese simple no estás tan mal era un paso gigante. Se sonrió apenas, una sonrisa pequeña pero sincera. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Autos, luces, ruido. Cuya adentro, en ese departamento silencioso, una mujer de 45 años estaba aprendiendo, al fin, a hablarse con respeto. Tal vez, sin darte cuenta, tú también llevas años cargando palabras que no te pertenecen. Tal vez creciste escuchando que eras poca cosa, que exagerabas, que molestabas, que no dabas la talla. Y quizá, como Lucía, convertiste esas frases en tu voz interna. Si es así, esta historia no viene a culparte por haberlas creído. Viene a recordarte algo profundo y sencillo. No eres un eco de las heridas de otros.
No eres el resumen de todo lo malo que te dijeron en los peores días de su vida. Eres mucho más que eso. Y sí, somos personas humanas, nos enojamos, decimos cosas de las que luego nos arrepentimos. A veces somos nosotros quien hiere sin querer, pero el impacto de las palabras es real. Hay frases que se clavan y se quedan años en la mente de alguien. Hay palabras que levantan y otras que hunden. No siempre podrás controlar lo que otros dicen, pero sí puedes decidir qué sigues repitiendo dentro de ti. Puedes tomar una libreta como hizo Lucía y empezar acá a escribir todo aquello que te marcó. Puedes llorarlo, mirarlo, reconocerlo y luego con paciencia y valentía puedes tachar esas frases y escribir otras nuevas. No como una magia instantánea, sino como un acto diario de amor propio. Porque, aunque te haya costado creerlo, eres un ser de luz. Fuiste creado, creada, a imagen y semejanza de Dios. No a imagen y semejanza de los gritos, de las burlas o de la ignorancia de otros. Y quizá no puedas cambiar todas tus circunstancias de golpe, pero sí puedes comenzar a cambiar la forma en que te hablas a ti misma. Y eso, aunque parezca pequeño, puede cambiarlo todo. Ahora, si esta historia tocó algo dentro de ti, podrías hacerte una pregunta en silencio. ¿Qué frase antigua necesito empezar a tachar hoy? ¿Y con qué palabras nuevas quiero comenzar a hablarme a partir de ahora?